Seguramente usted en alguna oportunidad de su vida ha escuchado decir que alguien tiene una crisis vagal, ¿sí o no? Pero ¿qué cosa es el nervio vago? Hoy decidimos acercarnos al tema y por esa razón hemos convidado esta tarde a nuestro estudio al doctor Joanny Mesa Barrera. Él es especialista de segundo grado de neurología del Hospital General Docente Enrique Cabrera, más conocido como Hospital Nacional. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien. Nosotros felices de poder recibirlo porque la verdad es que muchas veces hemos escuchado hablar de estas crisis vagales. ¿Qué cosa es el nervio vago? Porque es un nervio, ¿cierto? Sí. ¿Uno o más de uno? Sí, realmente son dos los que lo representan, pero se le domina siempre cuando es uno, ¿no? Entonces, el nervio vago. Este representa el 10º par craneal en el sistema nervioso central. ¿el 10º? Par craneal en el sistema nervioso central. Wow. Sí, porque está compuesto por 12 pares craneales en este caso. Ese corresponde al 10º par. Este es uno de los nervios más importantes, complejos y de mayor distribución y extensión en el cuerpo humano. De hecho, su nombre proviene del latín vagus, que significa vagamundo o itinerante. Su nombre se refiere principalmente por el trayecto largo y extenso que tiene el nombre y de hecho se distribuye desde el cerebro hasta el abdomen. Este nervio se origina principalmente en el sistema nervioso central a nivel del bulbo raquídeo del tronco encefálico. De ahí abandona la cavidad craneana descendiendo por el cuello a través de la vaina de la carótida interna. De ahí se dirige hacia la región torácica donde abarca los pulmones y el corazón, y finalmente atraviesa el diafragma para inervar los músculos, es decir, los nervios o los órganos abdominales. La principal función de este nervio está relacionado con el sistema nervioso parasimpático, el cual dentro del sistema nervioso autónomo es el que se encarga en la respuesta de descanso y de la digestión, que a la vez se opone a las funciones del sistema nervioso simpático. Este nervio está compuesto por raíces motoras, viscerales y raíces sensoriales, la cual emite y recibe información hacia o desde los órganos que éste inerva. Por lo tanto, desde el punto de vista funcional, se puede comportar disminuyendo la frecuencia cardíaca, contrae los bronquios de los pulmones, estimula la secreción y la motilidad de las paredes abdominales y así regula la motilidad intestinal. También interviene en la secreción del tracto gastrointestinal desde el esófago hasta una gran parte del colon. También permite la deglución, el habla, tiene control sobre el reflejo nauseoso debido a la inervación de este nervio, ya sea a nivel de los músculos del paladar blando, de la laringe, la faringe, de las cuerdas vocales. También recibe fibras sensoriales que reciben información proveniente principalmente del conducto auditivo externo, de la garganta, a nivel intestinal, y te dará información principalmente a nivel de la distensión gástrica y de los componentes, de la composición de los nutrientes. Entonces es un nervio muy importante. Sí, de hecho muy importante como lo había hecho y por la extensión. Exacto, larga. Por el recorrido que tiene el nervio, bueno, dicho ya de una manera un poco más coloquial, ¿no? De hecho, alrededor del 80 al 90% de las fibras que componen este nervio son de origen sensoriales. Esto permite de una forma tal de que el cerebro se mantenga al tanto de forma permanente sobre el estado y la funcionalidad de los órganos que inervan. Ahora, doctor, dicho esto, que parece una explicación bastante, un poco ambiciosa, ¿no?, para nuestro entender, pero a ver, ¿cómo podríamos tener alguna señal de que estamos en presencia de una crisis vagal? ¿Qué síntomas podrían indicarnos que puede ser una crisis vagal, por ejemplo? Sí, primero tenemos que tener en cuenta de que hay cualquier lesión o una disfunción del nervio vago, ya sea, es decir, a nivel del sistema nervioso central, principalmente afectando el tronco encefálico, o durante todo el extenso recorrido del nervio, él puede, independientemente de la causa que sea, él puede provocar una serie de síntomas y signos en las cuales dependen del área en que se encuentre afectada. En que se encuentre. Por supuesto. Y entonces, es decir, que clínicamente él se le puede manifestar, por ejemplo, a través de dificultad para tragar o la sensación de atragantamiento ante los alimentos, ya sea sólidos o líquidos, que también se le conoce como una disfagia. Puede presentar la voz ronca o pérdida de la voz,
que es la afonía por parálisis de las cuerdas vocales. ¿Eso pasa de pronto o es un proceso? Sí, depende de la causa que la ocasione y de la naturaleza de la etiología, ¿eh? Entonces también se puede observar, por ejemplo, náuseas y vómitos alterados, que esto es por falta del control de reflejo nauseoso. Se puede observar también que ocurre con cierta frecuencia mareos y desmayos, que esto es por la falta de control o la regulación de la frecuencia cardíaca y por tanto tiende a disminuir la presión arterial y generalmente se acompaña o combina con una pérdida de conciencia. Esta condición generalmente se le conoce como síncope vasovagal. ¿Qué es eso, doctor? Bien, el síncope vasovagal también se le conoce como síncope neurocardiogénico. Esto es una de las causas más frecuentes de los tipos de desmayo. El síncope ocurre generalmente ante la respuesta exagerada del organismo cuando se somete a determinados factores que de hecho ocasionan un estrés para el organismo. En el caso particular del síncope vasovagal, lo que ocurre es una caída repentina de la frecuencia cardíaca y de la disminución de la presión arterial, que esto es por el efecto del sistema nervioso parasimpático, por la innervación del propio nervio vago, que a la vez se combina con la vasodilatación o la distensión de los vasos sanguíneos, que es por el mismo efecto del sistema nervioso simpático, es el contrario. Esto trae consigo de que el flujo sanguíneo como que se invierte y se dirige principalmente hacia las piernas y lo aleja del cerebro. Y esta condición trae consigo que ocurra una leve pérdida de la conciencia. Sí. Hay formas de cómo evitar el síncope vasovagal. Para ello es necesario tener en cuenta tener el conocimiento y el manejo de 4 factores imprescindibles. Entre ellas encontramos el conocimiento de factores desencadenantes, que son los que precipitan a que ocurra este tipo de síncope. Están la presencia, el conocimiento de determinados síntomas iniciales o signos de alarma, que uno se percata de que ya va a comenzar de que algo no está bien, el síncope, que se preceden a la ocurrencia de la pérdida de la conciencia. También aplicar un grupo de medidas abortivas que te permiten detener que el flujo, es decir, que el síncope no llegue a desencadenarse en su totalidad. Y hay un grupo de estrategias preventivas que te pueden ayudar a controlar la ocurrencia o la frecuencia del síncope. Entre ellas, ¿cuáles son? Hay varios factores desencadenantes o estimulantes que intervienen en ello. Por ejemplo, uno de los más difíciles de controlar y de los más frecuentes es el estrés emocional. En él encontramos como el miedo, el pánico, la ansiedad, recibir alguna noticia negativa en la cual que sea desagradable o no, vivenciar alguna situación desagradable que llegue a tener algún componente traumático, visualizar sangre o someterse a algún proceder médico, tener posturas de pie por tiempos prolongados, ayunas por tiempo prolongado, exposiciones al sol o alguna otra fuente de calor por tiempo prolongado, está la realización de ejercicios físicos intensos por tiempo prolongado igual. Entonces, por supuesto que escuchando al doctor y teniendo en cuenta pues estas causas, pues evitándolas podemos quizás no llegar a una crisis vagal. Yo creo que el tema merecería otro encuentro porque yo ahora mismo tengo muchísimas preguntas. El tiempo, el implacable doctor, pero creo que ha sido un acercamiento en una primera instancia interesante y si usted está de acuerdo, pues mire que con muchísimo gusto lo volvemos a recibir y le hago todas las preguntas que ahora mismo tengo dudas que tengo para evacuar. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, muchísimas gracias. Ya usted sabe, hay que cuidarse y con estos encuentros de viernes ganamos un poquito más en cultura médica.